Saludos cordiales y como siempre les habla Diyuli Chourio desde Venezuela y esto de verdad que va gracias al programa de Mujeres en Sororidad y Acción, también a la Global Coach y PNL Radio y a la Universidad del Norte de España. Otro episodio más, un episodio donde el enfoque, por supuesto, va a ser bastante empoderante y positivo. ¿Por qué digo esto? Porque no siempre se habla de la diplomacia ciudadana sostenible y mucho menos de las mujeres dentro de la diplomacia ciudadana. Hemos visto que con el tiempo en los cargos diplomáticos siempre vemos a aquellos líderes empoderantes, aquellos líderes que fomentan e impulsan en todas sus formas el reconocimiento de poder actuar en momentos determinados ante el conflicto. Y esto, por supuesto, lo hacen a través de sus estrategias, lo hacen a través de sus acciones, a través de todo ese compendio de acciones que tienen para poder construir un futuro mejor, pero sobre todo manteniendo el enfoque de poder liderar con mucha pasión, calma y sostenibilidad. Hablar de la diplomacia ciudadana es una diplomacia que va muy cerca a la ciudadanía, al estar presente desde el hacer, desde el ser, pero sobre todo el tener aquellas herramientas que nos van a ayudar en un momento determinado a formar parte de esta integración, porque fíjense, ser diplomático esto no quiere decir que vamos a evitar los conflictos, no, pero sí los vamos a tomar de una manera más estratégica para que estos conflictos puedan estar gestionados por medio de esas habilidades que tenemos en materia de diplomacia. A las mujeres, como siempre, se nos piden quizás tener una fase más empoderante, una fase más fuerte, más sostenible, de mantener aquellos currículum bastante altos, ¿no? Para poder ocupar cargos de liderazgos y sobre todo dentro de la diplomacia. A lo largo de los años hemos visto a los hombres estar en mesas diplomáticas y hemos visto cuando se hacen estas reuniones de alto nivel, donde la ausencia de las mujeres siempre está. Pero sobre todo cuando hay de repente una mujer diplomática, a la hora de tomarse la fotografía siempre se queda atrás. Y esto implica, por supuesto, no observar esa colaboración global que también hacen las mujeres dentro de la diplomacia. Ahora bien, ¿qué es la diplomacia? La diplomacia es todo aquello que se puede transformar dentro de unas relaciones sólidas, pero sobre todo a través del liderazgo para poderlo aplicar en cualquier situación que nos pudiese conllevar a una incidencia. Impactar en estos momentos es parte fundamental para poder seguir adelante en referencia a todo lo que estamos llevando, pero sobre todo también observar esa diplomacia dentro de esas habilidades, ¿no? Y que podamos hablar de una manera más cercana a quienes tengamos al lado en todos los niveles, de no observar ya esos diplomáticos que nos pueden ser alcanzados para conversar, que no podemos ver a esos diplomáticos, que no podemos quizás sentarnos con ellos a dialogar, o cuáles pueden ser esas acciones demócratas que puedan conllevar a una diplomacia de altura, una diplomacia en diferentes niveles, una diplomacia que ve siempre a las mujeres con un enfoque en lo social, pero que hay que estar observando, trabajando, buscando herramientas, porque de eso se trata. El ser diplomático es formar parte de la gestión de conflictos,
evitar que acciones adversas a las culturas de paz sucedan y sobre todo gestionar gracias a esa resiliencia que muchas veces creemos que no las tenemos, pero para ser líderes de impacto tenemos que trabajar lo que es el liderazgo efectivo dentro de esa diplomacia sostenible. Las Naciones Unidas lo ha dicho y lo ha dicho muy claro cuando al momento de realizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hablar de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, como siempre les he venido conversando a través de nuestros programas, y bueno, y es que de verdad dentro de esa diplomacia ciudadana necesitamos la sostenibilidad para poder superar cualquier adversidad que de repente o ante tantas consecuencias que puedan estar sujetas a esfuerzos, porque de eso se trata también, hacer un esfuerzo por un objetivo común, tomando en cuenta las voces. Y cuando yo digo tomando en cuenta las voces, porque cada vez que vemos a los diplomáticos, creemos, o a las diplomáticas, creemos que son inalcanzables. Yo, por ejemplo, estoy certificada a nivel internacional en materia de diplomacia ciudadana y cultura de paz, a través de esos liderazgos de las mujeres que en cierto modo nos hacen formar parte de ese trabajo colaborativo, de ver a la otra persona que aunque si tengamos diferencias, podamos tener esa conversación, esa negociación dentro de ese conflicto, pero que puedan ser justos y que pueda ser, por supuesto, un ganar-ganar. Eso, por supuesto, yo lo hago de manera voluntaria. Desde que me certifiqué en materia diplomática, amo cada día más la diplomacia porque en ella están sujetas, primero, las acciones empoderantes y sostenibles. ¿Qué quiero decir con esto? Esas acciones que van desde la educación, desde esos valores que tú tienes, desde esas líneas que mantienes, tanto en la parte profesional, pero que mantiene esa ética profesional que nos define con una visión y secuencias dentro de esa negociación o conciliación, porque muchas veces podemos estar negociando, es decir, ¿qué es lo que vamos a negociar? ¿Qué es lo que estamos trabajando para avanzar? ¿Cómo podemos nosotros también autogestionarnos para poder ver el problema desde esas consecuencias negativas, pero que podemos traer hacia la parte positiva? Ojo con esto, no quiere decir que tengamos que cambiar un conflicto grave de lo que pueda estar sucediendo, pero sí podemos buscar herramientas para poder colaborar y, por supuesto, ver cuán importante es avanzar en ciertas situaciones sin estar dentro de esos conflictos, ¿no? Creo muchísimo en las decisiones muy igualitarias, porque allí es donde está ese liderazgo diplomático por medio de la ciudadanía. Se está trabajando muchísimo los liderazgos ciudadanos o dentro de esa ciudadanía. ¿Cómo podemos nosotras, las mujeres, ser parte de ese diálogo, de esa cultura de paz? ¿Cómo podemos gestionar sin que las partes salgan afectadas? Y nosotras, por supuesto, tenemos como que ese liderazgo a superar, ese liderazgo que puede ser ese compendio de mezclas de liderazgos, como lo es el liderazgo sororal. Es decir, ¿cómo puedo yo ver esa adversidad ante otras iguales ciudadanas y cómo creo conveniente esa integración que pueda estar sujeta a una opinión, a alguna acción que pueda seguir trayendo conflictos, pero que nunca se pierda de vista esa meta dentro del liderazgo? Es decir, si hay una acción que no está bien, porque recuérdense que somos acción y reacción. ¿Cómo estamos accionando? Pero también cómo estamos reaccionando. Porque así pasa, ¿no? La reacción. La diplomacia, uno la habla tanto dentro del sector privado como en el público, ¿no?
que es algo nato también en la persona, pero que debe ser formados o debemos estar formadas y formados para poder ejercer esta representación en cualquier relación, bien sean internacionales, nacionales, en las locales y sobre todo en esa diplomacia ciudadana de la que estamos hablando, ¿no? Sabemos que, bueno, dentro de las diplomacias de alto nivel, que están los funcionarios y funcionarias que son elegidos y titulados a través de los estados parte, pero de esta diplomacia que estamos hablando y que la vamos a relacionar como en un modo comparativo, cabe destacar que seguimos con esa visión donde todas y todos, de manera igualitaria, podemos ejercer en cualquier momento acciones diplomáticas dentro de esa ciudadanía. Ustedes saben que uno puede ver una reunión, y lo voy a colocar así, que también lo hacemos dentro de esa diplomacia ciudadana, ante los condominios, ante las escuelas, en las empresas, donde trabajamos, donde somos parte activa en materia de los derechos humanos, y entonces allí es donde se refleja ese ejemplo, fíjate, hipotético, pero que muchas veces nos enfocan hacia ese nivel de resiliencia, donde podamos aprender y que podamos demostrar por medio de todas y cada una de esas habilidades de poder que sí podemos convivir, que podemos estar dentro de una acción o conflicto, pero que podemos contribuir por medio de esas relaciones y negociaciones para poder convivir de manera sana, de manera bastante compuesta. Cuando yo digo compuesta, bueno, desde la compostura, del estar tranquilas y tener el control de uno mismo o misma, porque de eso se trata, fíjense. Cuando se nos va todo y lo que estamos haciendo se va fuera de control, allí no podemos hablar de una diplomacia, allí no podemos hablar de una conciencia, allí no podemos hablar de una comunicación afectiva, allí ni siquiera podemos hablar de un conflicto constructivo. Fíjense, conflicto constructivo, porque dentro de ese conflicto vamos a construir, a innovar, a defender, a gestionar y a relacionar cualquier problemática que pueda estar sujeta a un tipo de negociación, de discusión, y quiénes son esas partes intervinientes para poder desarrollar de manera resiliente, de manera silente esa defensa para apoyar a algo o a alguien. El liderazgo, por supuesto, ciudadano nos conlleva también a que debemos tener esa empatía, esa solidaridad, que no podemos hacer juicios de valor y que cuando estamos trabajando o estamos dentro de vamos a decirlo, dentro de un planteamiento que pueda estar sujeto a un conflicto, allí podemos observar las partes intervinientes que no pueden hacer gestos que puedan conllevar a una ruptura, sino más bien utilizar un posicionamiento, un vocabulario bastante integrado y relacionado con la persona al cual vamos a negociar o a discutir cualquier conflicto. Entonces esa habilidad va pero tan valiosa que tenemos cada una de nosotras y cada uno de nosotros, la tenemos es porque en momentos como estos debemos trabajar la diplomacia ciudadana y que toda persona de una manera u otra, aunque si no lo tenga de manera certificada, no lo tenga por reconocimiento avalado por alguna universidad extranjera o interna, somos parte de esa diplomacia ciudadana cuando tenemos valores, cuando nuestra educación y la buena educación, que también se está perdiendo un poco a través de las redes sociales, a través de cualquier actividad que puedan utilizar, acciones relacionadas a decir cosas por las redes sociales, y entonces eso ya allí entra ese conflicto, ¿no? Para poder ¿qué es lo que vamos a hacer? Y entrar, por supuesto, en los posibles resultados que deseamos tener por medio de ese conflicto.
Entonces, bueno, de verdad que estamos en la era. Es momento de hablarla, es momento de, por supuesto, observar a nuestras iguales ciudadanas, de que son capaces de estar dentro de las diplomacias y en todos los niveles, porque somos parte de este encuentro, de este diálogo, de este empoderamiento sostenible por medio de ese liderazgo sororal, donde podamos estar en reuniones diplomáticas, en negociaciones con la contraparte, pero que sepamos también cómo relacionarnos desde el respeto, porque allí es donde está la verdadera diplomacia. El respeto hacia cualquier situación que pueda estar en conflicto y sin discriminación alguna. Falta mucho por hacer dentro de la diplomacia ciudadana, falta muchísimo, por integrar a tantas personas dentro de este movimiento, porque de verdad que necesitamos ser forma y parte para poder avanzar y sin dejar a nadie atrás. Esto de verdad que a mí me emociona muchísimo, porque el liderazgo para mí forma parte de esa conciencia, de ese análisis, de esa innovación, pero que también nos lleva a gestionar de una manera más organizada cualquier acción que podamos ejecutar para bien, porque de eso se trata la diplomacia ciudadana y las diplomacias a nivel mundial. Un ganar y ganar, y sobre todo escuchar, una escucha activa, una comunicación afectiva y efectiva, porque podemos tener esa afectividad, pero quizás no esa efectividad, es decir, llegar a esa problemática de manera efectiva para poder, por supuesto, sanar ese conflicto por medio de esas herramientas y estrategias que manejamos todas y todos dentro de la diplomacia. Así que para mí es un honor hoy haberles podido hablar un poco de la diplomacia ciudadana, y que ustedes mismas o mismos pueden hacer su propia conceptualización, pueden tener su propia visión, porque de eso se trata también las diplomacias. Tener tu propia visión y ejecutar esa acción que pueda estar sostenida por tus creencias, por tus valores y educación. Así que bueno, esto va gracias a la Radio COAT y PNL de la Global, a la Universidad del Norte de España y sobre todo a Mujeres en Sororidad y Acción. Nos escuchamos en un próximo episodio. Muchísimas gracias.